Buen día, chicos. El tema de hoy es derivadas direccionales y gradientes. Se ha visto cómo las derivadas parciales de una función caracterizan la tasa de variación de la función a lo largo de las rectas paralelas de los ejes coordenados. Vamos a empezar con la definición en un plano de dos dimensiones. Esto es, si f es una función de las variables x y y, la derivada parcial f sub x de x, y describe la tasa de variación de la función en la dirección del eje x. La variable f sub índice y de x, y describe la variación a lo largo del eje y. A continuación, se generalizará la definición de derivada parcial para obtener la tasa de variación de una función con respecto a cualquier dirección. Esto conduce a la noción de derivada direccional. Para indicar una dirección, utilizamos el concepto de vector unitario. Lo vamos a denotar por la letra U, que forma un ángulo de medida de pi radianes con la parte positiva del eje X. Con la parte positiva del eje X. Es decir, si yo tengo esto, si yo me ubico en un plano direccional, donde esto es X y esto es Y, teta sería este ángulo formado con la parte positiva del eje X. Porque aquí recuerden que es positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, si ese es nuestro vector unitario, si esto es un vector, y este es un punto en el espacio P de x, y, para describir la tasa de variación con respecto a x, yo tendría que multiplicar u es igual a coseno de teta por i, de teta i, disculpe, más seno de teta j. Recuerden que esto, el coseno, al multiplicar cualquier cantidad por coseno, nos estaría dando la magnitud de del componente sobre el eje X. ¿Sí? Esto es para el eje X. Si f es una función de x y y, entonces la tasa de variación de los valores de f de x, y con respecto a la dirección del vector unitario está determinada por la derivada direccional. ¿De acuerdo? U solamente nos está indicando la tendencia de cambio. Recuerden que U significa vector unitario. Muy bien. También es importante que nosotros empecemos a manejar algo que se llama gradiente. Volvemos a partir de la definición
del libro 2, la siguiente definición que se hace muy útil es aquella que encontramos en la sección 12.6 del libro de Leighton. Dice así: si f es una función de dos variables, sean esta x, y, entonces sabemos que existen dos posibles variaciones de esa trayectoria de la función. La primera está dada por f subíndice x de x, y, que sería la derivada parcial de x, de la función con respecto a x, porque recuerden que el concepto de derivada es una razón de cambio. Y de f subíndice y de x, y sería derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces podemos definir a gradiente, que se denota por este símbolo, gradiente de la función de x, y, como la sumatoria de las razones de cambio respecto a cada uno de los ejes de la función. Entonces puedo escribir f subíndice x, x, y, más, más f de y, x, y, por j. Las literales y j solamente nos están indicando que esa razón de cambio es con respecto en relación al eje x. Si anotamos con la letra j, esa razón de cambio va a estar con el eje y. ¿Qué pasa si fuera en tercera dimensión? Muy sencillo. Si fuera en tercera dimensión sería nable de la función de x, y, z es igual a f subíndice x de x, y, z más f subíndice y de x, y, z más f de z, x, y, z. La primera sería para una función de dos variables. Y la segunda sería para una función de tres variables. Es decir, que puede ser representada en un plano tridimensional. Muy bien. Ahora, ¿cómo o qué papel juega el gradiente, el vector unitario en la derivada direccional? Bueno, es que una derivada direccional, eso se lee derivada direccional de f. La derivada direccional de f puede ser encontrada al multiplicar nuestro vector unitario, producto punto, nable de f, esto se lee como nable o vector, perdón, nabla de f o gradiente de f. Esa es la forma correcta. Entonces sería derivada direccional de f, es esto, es igual al producto punto de mi vector unitario por mi gradiente de f. ¿Sí? Con esto lo que voy a hallar va a ser una cantidad, es solamente una cantidad, y esa cantidad va a ser la razón de cambio en todas las direcciones de esa función evaluada en cierto
en cierto punto del espacio o de un plano bidimensional. Vamos a ver cómo realizamos eso. Recuerden, esto no es un símbolo de multiplicación, se lee producto punto. Vamos a leer vector unitario, producto punto de el gradiente f, y esto va a ser mi derivada direccional. De este modo podemos encontrar la derivada direccional. Cabe notar que el vector unitario es muy utilizado, el concepto de vector unitario es muy utilizado en las partes de aplicaciones de física. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza la definición de derivada direccional en el desarrollo de los ejercicios y también pues el vector unitario y el gradiente. Vamos a pasar a la sección 12.6 del libro de Leighton y vamos a abordar el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 de la sección 12.6 propone lo siguiente. Recuerden, este ejercicio es un ejercicio propuesto, no es un ejercicio que está resuelto. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una función g, x, y, z, es igual a 3x cuadrada más y cuadrada menos 4z cuadrada. Nos dice vector unitario de coseno de 1/3 de pi más coseno de 1/4 de pi más coseno, aquí es de pi j, y coseno de 2/3 de pi por k. Muy bien. Recordemos que el concepto de derivada direccional en este caso va a ser de la función g. Va a ser igual al producto punto del vector unitario producto punto de vector unitario y nuestro gradiente de g, de x, y, z. Lo primero que corresponde es hallar la razón de cambio total de nuestra función g, y eso lo vamos a hacer a través de nuestro vector gradiente. Nuestro vector gradiente de g de x, y, z, va a ser igual a la derivada parcial de g con respecto a x por y más la derivada parcial de g con respecto a y más la derivada parcial de la función g con respecto a z. Esto por y, j y k respectivamente. Recordemos que para obtener las derivadas parciales de esa función vamos a escribir derivada con respecto a x en notación normal de 3x cuadrada más y cuadrada menos 4z cuadrada, vamos con rojo, más derivada con respecto a y de 3x cuadrada más y cuadrada menos 4z cuadrada, más la derivada con respecto a z de 3x cuadrada más y cuadrada menos 4z cuadrada. ¿De acuerdo? Ahora recuerden que cuando nosotros estamos manejando muchas variables, solamente nos vamos y
muchas variables y tenemos que derivar específicamente respecto a una de ellas. Las demás las vamos a tomar como si fueran constantes. ¿Puedo derivar 3x cuadrada con respecto a x? Sí la puedo derivar. Y su derivada es 6x. No puedo derivar a y con respecto a x. Por lo tanto, esto se vuelve una constante y se vuelve 0. Tampoco puedo derivar a 4z cuadrada con respecto a x. Por lo tanto, su derivada también será 0. No puedo derivar a 3x cuadrada con respecto a y. Su derivada es 0. Sí puedo derivar a y cuadrada con respecto a y su derivada sería 2y. No puedo derivar a 4z cuadrada con respecto a y. Su derivada también será 0. Vamos con la tercera parte. El tercer término. No puedo derivar a 3x cuadrada con respecto a z. Su derivada es 0. Tampoco puedo derivar a y cuadrada. Su derivada también será 0. ¿Puedo derivar a 4z cuadrada con respecto a z? Sí. Y su derivada es 8z. Menos 8z. Recuerden que es importante que nosotros denotemos si son esas razones de cambio son respecto a y, j y k respectivamente. Por lo tanto, el nable o la nabla de g de x, y, z va a ser igual a 6xy más 2y menos 8z por k. Ahora que ya tenemos cuánto vale nuestro gradiente de g, debemos de efectuar la multiplicación por el producto punto. Sin embargo, notamos algo curioso, que tenemos funciones trigonométricas aquí y en todas ellas existe la constante pi. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, puedes hacer uso de la calculadora para ello o también nos podemos basar en tablas. Para hacerlo por tablas sería de la siguiente manera. Vamos a ir al libro de Leibniz y permíteme. Vamos a ir al libro de Leibniz y nos vamos a ubicar en la página número 1262. Allí vamos a observar algo que dice tabla de valores especiales de las funciones trigonométricas. Con esa tabla de valores de las funciones trigonométricas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar este vector unitario y vamos a comparar. Recuerden que aquí tengo 1/3 de pi. Nos ubicamos en la parte de pi radianes, en esta columna, en la primera columna de la tabla, y buscamos 1/3 de pi. Estamos aquí. Vamos a trazar esta línea y tenemos que 1/3 de pi equivale a tener a 1/2. ¿Sí? 1/2 en i. Que coseno de 1/4 de pi equivale a tener a 1 sobre raíz de 2.
y que coseno de 2/3 de pi no lo maneja. Ok, para este punto, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a hacer uso de la calculadora científica y vamos a escribir en ella lo siguiente. Dentro de cuando veamos nosotros a pi dentro de una función trigonométrica, a pi en una función trigonométrica, cuando veamos pi en una función trigonométrica, pi va a ser diferente de 3.1416. Pi ahora va a tener un valor de 180 grados. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos 2 por 180 y lo dividimos entre 3, me va a dar 300. Me va a dar 120. Entonces, si nosotros obtenemos 2/3 de pi, dividimos 180 entre 3, son 60 grados, y lo multiplicamos por 2 sería coseno de 60. Vamos a obtener en la calculadora cuánto equivale el coseno de 60. Coseno de 60. Eso también es igual a 1/2. Perdón, sería coseno de 120 aquí. Mil disculpas. Coseno de 120 grados. Coseno de 120 grados. Eso va a ser igual a menos 1/2. Coseno de 120 es menos 1/2. Recuerden que el concepto de vector unitario es que lo podemos comprobar de la siguiente manera. Elevando 1/2 al cuadrado. 1/2 es por ese término. Más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. Más menos 1/2 al cuadrado. Vamos a observar si se completa el valor de 1, como dice la definición. Sería 1/2 al cuadrado más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más y esto me da un valor unitario. Lo pueden hacer en la calculadora. Yo les invito a realizar el ejercicio. Bueno, ya una vez comprobando que efectivamente 1/2 de i más 1 sobre raíz de 2 en j menos 1/2 de k equivale a tener el valor de 1, sacándole raíz cuadrada a todos ellos, la sumatoria de sus cuadrados y luego raíz cuadrada. Procedemos a calcular la derivada direccional como se muestra en pantalla. Derivada direccional de la función u por g de x, y, z nos dice que va a ser igual a el producto punto de u por el gradiente de g. El vector unitario u equivale a tener a 1/2 en i más 1 sobre raíz de 2
en j menos 1/2 en k por 6xy más 2yj menos 8zk. Muy bien. Aquí sería el producto punto se ejecutaría de la siguiente manera. Vamos a multiplicar aquellos términos de i por i, j con j y 1/2 de k por 8, menos 8zk, respetando la convención de signos. Es decir, 1/2 por 6x me va a dar 3x. Y nótese algo, ya no vamos a escribir las letras i, ni j ni k, en el resultado. Voy a escribir en azul 3x, en rojo voy a escribir más 2 sobre raíz de 2 por y más 4z, y esa sería mi razón de cambio de la derivada direccional de esa función. Vamos a abordar otro ejercicio y continuamos. Ahora el ejercicio que abordaremos para continuar con el tema, un segundo ejercicio de repaso, vamos a procurar que sea un ejercicio que esté evaluado en un punto en el espacio, que sea en tercera dimensión. Vamos a abordar el ejercicio número 20. El ejercicio número 20 nos dice f de x, y, z es igual al logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Nos dice, punto y coma, vector unitario de 1 sobre raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 en j menos 1 sobre raíz de 3 en k, evaluado en un cierto punto específico en el espacio. Ese punto específico es 2,0, menos 3. Cuando nosotros tenemos la evaluación en cierto punto en el espacio, vamos a tener como respuesta un número en específico. Ya no va a ser en relación a las variables como obtuvimos en el ejercicio pasado. Entonces, para este punto del ejercicio, pues lo primero que tenemos que hacer, ya al no tener funciones trigonométricas en nuestro vector unitario, es lo siguiente. Vamos a ir directo al cálculo del gradiente. Es decir, gradiente de f de x, y, z es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x más la derivada parcial de la función con respecto a y más la derivada parcial de la función con respecto a z. Derivada parcial de la función va a ser igual a la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más la derivada con respecto a y del logaritmo
de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más la derivada parcial de la derivada, disculpen, con respecto a z del logaritmo natural de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a proceder a hacer es recordar la fórmula del logaritmo. Derivada con respecto a x del logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u, derivada con respecto a x de u. Recordemos que en cálculo de multivariable seguimos empleando las mismas fórmulas que nosotros veníamos utilizando en la materia de cálculo de una variable. Entonces, el resultado sería lo siguiente. Sería 1 sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Porque recuerden que para mí esto va a ser u. Ahora, me dice aquí, deriva con respecto a x a u, con respecto a la variable que yo vaya a derivar. En este caso sí es efectivamente con respecto a x. Y la derivada de x cuadrada es 2x. No puedo derivar a y cuadrada con respecto a x, por lo tanto es 0. Tampoco puedo derivar a z cuadrada con respecto a x, por lo tanto también es 0. Entonces esto se multiplica simplemente por 2x. Y denotamos que esa razón de cambio es con relación al eje x, con una y. Más, vamos a ponerle otro color, vamos a utilizar un azul. Más, volvemos a hacer la misma operación, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Nos posicionamos en esta parte, la derivada de x cuadrada es 0, la derivada de z cuadrada es 0 con respecto a y, y la derivada de y cuadrada son 2y. Recordemos que estamos trabajando con el eje y, por lo tanto j. Más, vamos a utilizar otro color, que sea el negro, más 1 sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada multiplicándose por 2z, que es la derivada de z cuadrada, y a su vez por k. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer con este vector gradiente es sustituir la coordenada p subíndice 0 en lugar de escribir x, y, z. Tenemos que realizar una pequeña corrección. Para el ejercicio 20, p subíndice 0 equivale a tener 1,3,2. Por lo tanto, vamos a escribir, recuerden que esto es x, y z. Y lo vamos a sustituir esos valores en todos estos términos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a obtener 2. En lugar de escribir x, voy a escribir 1 entre 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Más 2, y en lugar de escribir y, voy a escribir 3. De 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto va a ser y, esto va a ser j. Y el siguiente, en lugar de escribir z, o multiplicar 2 por z, voy a escribir 2 por 2. Dividido entre 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Multiplicado por k. Ok, ahora 2 por 1, 2. 1 al cuadrado, 1. 3 al cuadrado, 9. Y 2 al cuadrado, 4. 1 más 9, 10. 10 más 4, 14. Por i. Más 2 por 3, 6. Abajo ya sé que son 14avos. Más 2 por 2, 4. Sobre
14. Esto va a ser K, J e I. Ok. Ahora, hay algo que nosotros podemos hacer cuando nosotros manejamos vectores. Sin que esto vaya a afectarnos el resultado, nosotros podemos reducir sus fracciones. Y lo podemos expresar en séptimos. Aquí sería 1 séptimo de I más 3 séptimos de J más 2 séptimos de K. Muy bien. Ahora, la derivada direccional de la función evaluada en el punto 1, 3, 2 sería igual a multiplicar su vector unitario, producto punto, por el nabla de la función. La nabla de la función. Nosotros tenemos como vector unitario producto punto de 1 séptimo de I más 3 séptimos de J más 2 séptimos de K. Recuerden que en el producto punto nosotros multiplicamos aquellos componentes en I por los otros componentes del vector en I. Los componentes del primer vector en J por los componentes del segundo vector en J. Y los componentes del primer vector en K por los componentes del segundo vector en K. Vamos a obtener para ese ejercicio lo siguiente. Derivada direccional de f es igual a... Recuerden que en la multiplicación de fracciones nosotros multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces sería 1 séptimo de la raíz, un séptimo por 1 sobre raíz de 3. Como está en pantalla, menos 3 sobre 7 raíz de 3, menos 2 sobre 7 veces la raíz de 3. Al compartir el mismo denominador, voy a escribir 7 sobre raíz de 3, 1 menos 3, menos 2, menos 4. El resultado es menos 4 sobre 7 raíz de 3. Espero que este ejercicio, que se encuentra en la sección 12.6 del libro de Layton, te haya servido para ilustrar la parte de derivada direccional. Hasta luego.